Todos en nuestras vidas deseamos ver un milagro de parte de nuestro Padre Eterno Celestial. Pero si lo vemos objetivamente, todos y cada uno de nosotros somos en sí un milagro. La vida, nuestro cuerpo, la creación misma es un milagro de parte de nuestro Dios. El problema radica en cuál es el concepto que nosotros tenemos de milagro y de nuestra capacidad de verlos en nuestro diario vivir. Te invito a que te quedes con nosotros en esta serie Los Milagros Maravillosos de Jesús, y en esta oportunidad veremos qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué y quiénes son los testigos del milagro de convertir el agua en vino. Pero antes veamos algunos conceptos acerca de lo que es un milagro. En la iglesia le pedimos a través de Zoom a algunos hermanos que nos dieran sus conceptos de milagro y dijeron unos muy acertados. Y dentro de esas opiniones se logró rescatar lo que dicen algunos autores, en que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuyen a la intervención de Dios. El diccionario bíblico de Wilton Nelson nos dice que el milagro es cualquier acto de parte del poder divino, es cualquier acto de parte de Dios, o como decimos, que está por encima de todo el orden natural y de las fuerzas humanas. Por ahí podemos encontrar algunos otros conceptos más que demuestran que es un acto del poder divino y que es superior al orden natural y a la fuerza humana. Podríamos decir entonces que es un acto, un suceso o una serie de sucesos de parte de Dios. Señales, podríamos considerarlo como señales, prodigios, milagros, hechos portentosos de parte de Dios. Todos estos van por encima de la lógica, no se sujetan a la lógica humana. Los seres humanos tratan de explicarse del por qué fue lo que realmente sucedió, pero estos solamente se entienden desde el punto de vista espiritual. Vamos a aclarar eso un poquito más adelante. Los milagros en sí no suceden porque van a suceder fortuitamente. Suceden porque llevan un propósito divino y siempre, siempre, siempre nos dejan una gran enseñanza. Jesús hizo muchos milagros y todos ellos nos dejan no solo una, sino muchas enseñanzas. En esta serie vamos a tratar de ver un poco el milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuáles fueron los propósitos? ¿Qué enseñanzas podemos sacar nosotros, especialmente para el siglo XXI? La reacción natural del que recibe el milagro, ¿cómo es? De mucha alegría. Nos deja un gozo enorme. Pero muchos, por esa misma alegría y celebración, no se detienen a ver qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que Dios me quiere enseñar, de qué manera al ver este milagro yo voy a crecer en la fe, de qué manera este milagro me deja esas enseñanzas. Este sería el objetivo en esta oportunidad, de ver qué enseñanzas nos deja. Veamos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 2, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él
de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos un evento social, la boda. Aquí se celebra una boda. Y me imagino que ustedes han asistido no a una, sino a varias bodas. Algún matrimonio de la iglesia, alguien que nos invitara por otro lado. Pero hemos ido a una boda y hemos visto lo precioso que se ven, los arreglos, todo lo que es la sala, el ornato, toda esa situación. Es algo muy bonito. Pero las bodas no siempre son la misma forma de celebrarse. Eso varía de acuerdo a la cultura, eso varía de acuerdo a los tiempos. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, pero un factor determinante es también la situación económica. Aquí hay algo interesante en estas bodas de Caná en Galilea. No se revelan los nombres de los contrayentes. Usted va a leer ahí, no va a ver los nombres. No se sabe cómo se llamaban. Es decir, ellos no son el centro de atención de esta situación. Muy a pesar de que en todas las bodas los personajes principales son los contrayentes. Tampoco sabemos mucho de la lista de invitados, pero sí se menciona que ahí está María, que en hebreo la llaman Miriam. Ahí están los discípulos de Jesús, ahí está Jesús. Y los sirvientes, se menciona al esposo y al maestresala, que quiere decir, maestresala quiere decir director de entretenimiento del evento. Pero vamos a ver parte por parte qué fue lo que pasó aquí, porque uno lee muy rápido y a veces no se da cuenta de los detalles. Así que les recomiendo mantener su Biblia abierta para ir viendo y señalando aquellos acontecimientos que son de nuestro interés. Subraye las palabras que para usted son importantes, porque de esa manera usted va a ir comprendiendo mejor el pasaje bíblico. En estas bodas en que yo menciono que depende mucho la situación económica, los festejos, los casamientos se pueden prolongar por varios días. Pero según la tradición era por 7 días. ¿Se puede imaginar usted una boda de 7 días? Bueno, nosotros en las bodas ya son 3 horas y ya uno dice, bueno, ya me voy. Otros dicen, bueno, yo ya cumplí, ya me hice presente, aquí vine a dejar el regalo y ya me voy. Son distintas las actitudes que muchas personas asumen en las bodas. Pero sin embargo, en las bodas hay mucho gozo, mucha alegría, la pareja, están felices, la música, la danza, la celebración, los esposos, el banquete. Pero en aquellos tiempos hasta el banquete lo cuidaban mucho de que fuera kosher, es decir, que fuera aceptable y de acuerdo a las normas y costumbres de los judíos, que no estuviera nada de eso contaminado, es decir, que no se comiera la carne con el queso y tantas otras cosas más. Pero ahí sucede algo. María, la madre de Jesús, se da cuenta que algo está sucediendo. Algo está pasando ahí. Es del tipo de persona que está platicando con alguien, pero a lo mejor dirige su mirada a los lados para saber qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo, y ella se entera de que ya no hay vino. A lo mejor lo escuchó de parte de los sirvientes o de los meseros, pero ella se queda con la preocupación, se dirige a Jesús y le dice, ya se terminó el vino. Cuando uno escucha esas palabras, cualquiera de nosotros diría, oh, qué pena por la pareja, qué pena por la fiesta, ya se va a terminar esto. Entonces se celebra, la celebración, se termina. Y a lo mejor esa boda, al no haber vino, pues iba a ser recordada como la boda de la escasez, la boda de la necesidad, o la boda de los miserables que no querían gastar, o la boda de los ebrios que se terminaron antes de tiempo el vino. Así es que, por más bonita que sea una boda, no va a faltar alguien que esté criticando. Pero volvamos a la situación. El hecho es que el vino se acabó
Y Jesús no quiere hacer nada que llame la atención. Él le dice a María, o Miriam, le dice, mujer. Oiga esa expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ya no le está hablando como el Hijo, está hablando en este momento como el Señor, como el Mesías. Aún no ha venido mi hora. Ya le está dando a entender que algo está por pasar, que se presentaría como el Salvador del mundo y no simplemente como su hijo, el muchacho llamado Yeshua o Jesús. Así que vamos a ver el pasaje un poquito sin prejuicios. Veámoslo tal cual. En aquel entonces ya se hablaban de varios tipos de vino, porque esta es una situación interesante. El vino ya se acabó. El Salmo 63, cuando yo me voy al hebreo y encuentro que la palabra vino, yayin, en Salmo 63 se menciona y dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste vivir vino del aturdimiento, el yayin. Y en Isaías 55:11 dice, ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende, hasta que el yayin los enciende. Significa entonces que este vino es del que se sube a la cabeza, lo marea completamente y la persona pierde el control sobre sí mismo. Ese es el yayin. En Proverbios 21 se menciona una alerta. Cuidado, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, dice, no es sabio. Sabá. Sabá es en Isaías 28:7 también vino. Pero estos erraron, dice ahí, con el vino y con sidras entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Significa entonces que el vino les trastornaba la mente, los alborotaba, erraban, los dejaban entontecidos. Ya en el Nuevo Testamento, oinos, en Lucas 1:15 se menciona, dice, cuando estaba hablando de quién sería Juan el Bautista, también estaba mencionando porque será grande delante de Dios, no beberá oinos, que significa vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Yayin, oinos, son tipos de vinos que de alguna manera en la Biblia y Sabá nos está hablando de que es el vino que alborota la mente y el corazón. Esta situación del vino ha sido como muy polémica aún en muchas iglesias. Aquí en Estados Unidos hubo un movimiento que se le llamaba el movimiento de la templanza. Y las iglesias enfrentaron el dilema, ¿qué clase de vino vamos a dar? Porque no vamos a permitir que los hermanos tomen alcohol. Estamos hablando ya por el 1864 más o menos, que el movimiento de la templanza se desarrolló en Estados Unidos, donde ellos decían cero alcohol en la Santa Cena, lo que otros llaman en la Eucaristía o en las acciones de gracia, cero alcohol, no vamos a tomar de ese vino que lleve alcohol. Sin embargo, en la ceremonia de la Cena del Señor, por más que los comentaristas han hecho tantas cosas para tratar de explicar que este era jugo puro de uvas, allá más o menos 1984, la familia Welch pues decide, estos eran metodistas, los Welch deciden entonces que no se dé vino en la Santa Cena de ese que está alcoholizado, fermentado, no se va a dar eso, sino que vamos a dar el jugo. Y pues de ahí surge la industria de los jugos Welch para tomar el jugo de uvas sin fermento. Ese fue el impacto del movimiento de la templanza, que es un dato interesante. Pero volviendo al pasaje bíblico, Jesús llama a los sirvientes. Sirvientes en griego es diáconos, como decir a los meseros, a los sirvientes, a los diáconos, a los ayudantes. O sea, era el nombre que se les daba a esas personas. Hoy día, pues,
Se les llama diáconos a aquellos que tienen un cierto poder e influencia para la toma de decisiones en la iglesia. Tantas cosas que ya muchos de ustedes ya saben. Pero en este caso que estamos hablando, Jesús llama a los diáconos, es decir, a los sirvientes, a los meseros, y los llama y les ordena que llenen de agua las 6 tinajas de piedra. Y acerca de las 6 tinajas de piedra, muchos comentaristas nos están diciendo que era el equivalente a unos 32 litros, y por ello cada tinaja podía tener más o menos entre 65 a 90 litros. Qué interesante ese dato. Por consiguiente, las 6 tinajas tenían una capacidad de entre 390 a 540 litros de vino. Se puede imaginar en qué se convirtió toda esa agua. Es algo interesante. Conservadoramente yo diría que por ahí de unos 85 galones. Pero no nos vamos a quedar tanto en esos detalles. Son situaciones que pueden traer más bien polémica. Lo que sí estoy viendo es que, y hace resaltar, es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veamos aquí un hecho sorprendentemente milagroso, que a mí particularmente me gusta: la transformación del agua en vino. Pero no solamente eso, sino que no es un vino cualquiera, es un vino de calidad, que hasta el mismo Maestresala queda sorprendido. El vino de calidad llevaba a lo mejor ciertas especias que lo hacía aromático, lo hacía mucho mejor al paladar. Entonces el Maestresala quedó sorprendido, y esto nos hace ver el poder de nuestro Señor. Sin embargo, la mente limitada y justificadora va a decir que va a andar buscando en este acontecimiento el apoyo, la justificación para su alcoholismo. Va a decir, no, porque si en las bodas de Jesús daban buen vino, pues el vino no es malo, y entonces por ahí se puede ir una persona buscando justificación bíblica para su adicción. Pero el pasaje no nos está enseñando eso. La enseñanza que Jesús nos deja es del poder que Él tiene para transformar. Él puede transformar la vida de todos y de cada uno de nosotros. Pero el vino, desde mi punto de vista, también puede representar que hay algo mejor que viene de parte de Dios para la vida de nosotros. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, aún en medio de una situación difícil. Y un dato a resaltar es el comentario que hizo el Maestresala, que le estaba diciendo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú te has reservado el buen vino hasta ahora. Esto nos habla de que al inicio de la fiesta se daba siempre el mejor vino, pero cuando ya la persona ya estaban un poco subidas de tono, entonces le metían el otro tipo de vino, y debido a que no tenía mucho control en su mente, no miraba mucho la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, nos está enseñando de que uno debe aprender a distinguir, y ya el Señor desde el Antiguo Testamento les había revelado la ley, les había revelado su palabra, les había dicho los mandamientos, los preceptos, las leyes, y era para el bienestar del pueblo, y el pueblo acogió todas esas enseñanzas. Pero ¿qué pasó? Eso se lo dio para que aprendieran a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano, y de no imitar las otras costumbres de los otros pueblos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al igual que en las fiestas, allá en el pasado, la gente se descuidó, se alejaron de Dios, se dejaron llevar por sus instintos humanos. En otras palabras, se descuidaron. Y así se fueron introduciendo de parte de otros hombres ritos, mandatos, celebraciones de su propia mente, ajustaron la palabra a su propia voluntad, se alejaron de Dios, adulteraron con costumbres paganas, y así fue cambiando todo. Aquello que había sido en un principio como un buen vino se fue transformando con el paso de los años
hasta llegar a los escribas, los saduceos, los fariseos en el tiempo de Jesús, que se habían encargado de agriar la religión. Para entenderlo mejor es como en nuestros tiempos. El evangelio fue predicado con pureza, con amor, con sacrificio. Si usted ve la historia, va a ver que muchos misioneros fueron asesinados, torturados. Sus familias fueron perseguidas por causa del evangelio. Hoy día también se ha agriado el buen vino. El evangelio ha caído en manos de nefastos, de líderes traficantes de almas, hasta líderes pedófilos con capa de religiosidad, comerciantes del evangelio, líderes mercaderes de la palabra, esos que constantemente llaman a la gente a pactar con Dios, esos que dicen yo decreto, yo declaro, yo visualizo, yo rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es el poder explosivo del evangelio, sino el vinagre del entretenimiento. Pastores que se han dedicado a entretener a las masas, a divertirlos como bufones con falsas profecías. Les prometen prosperidad a la gente cuando lo que hacen es engañarlos. Ese es el vinagre del evangelio. Y por otro lado, los líderes que ya no dan respuestas a los cambios, líderes que se quedaron apegados a la tradición, a los ritos sin sentidos, a las actividades y prácticas ritualistas y legalistas. Nosotros creemos en el eterno retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por su iglesia. Esperamos su pronta venida. Dejemos eso y hacemos un paréntesis, ya que en la mitología griega se menciona uno de los dioses falsos, por ejemplo a Dionisio, y la gente, que este era el considerado uno de los dioses del Olimpo, el dios de la fertilidad y del vino. Dionisio era el inspirador del ritual de la locura y el éxtasis, donde todos los instintos humanos se expresaban. Y entre los romanos encontramos a Baco, un dios bastante controversial que se enfoca en el delirio y en el desenfreno. Y quizás por ello para muchos era tan cautivador y ser seguidor de Baco, pues de ahí viene también la palabra bacanal, porque ahí habían danzas y terminaban en situaciones sexuales y lujuriosas que afectaban la sociedad. Mientras que en la mitología griega y la romana encontramos a esos personajes de los cuales la gente que los seguía se tiraban al pecado, la lujuria, el desenfreno, y venía después la destrucción social. Mientras eso pasaba, Jesús nos da muestras de su poder transformador, y esto lo vamos a ver en el transcurso de los evangelios y en el libro de los Hechos. Toma una situación de transformación como una enseñanza en la cual nos deja ver que en las manos del Señor todo es real, todo es verdadero. Nada de situaciones falsas ni de dejar las cosas peores y falsas al final. No, el Señor viene y nos da muestras de transformación. Él puede transformar una situación difícil en una bendición para nosotros. Jesús tiene el poder de transformar la vida humana. Jesús tiene el poder de hacer las situaciones completamente distintas para usted y para mí. Volviendo al pasaje, el número 6 eran estas tinajas, representa número de hombres y representa el corazón de piedra del ser humano, el corazón egoísta, el que hace las discriminaciones, el corazón acaparador, el corazón que quiere todos los recursos para sí mismo, o la conducta despilfarradora, el corazón que se cierra ante el dolor de los demás. Y vemos nosotros ahí que Jesús convierte el agua en vino para darnos a conocer que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Él puede transformar las circunstancias a nuestro favor, una situación caótica en bendición. Dios tiene el poder de otorgarnos la victoria en momentos difíciles.
Y es que uno debe de seguir adelante y confiar en que Dios puede hacer las cosas distintas. Detrás de una aparente dificultad se esconde una gran oportunidad. Ya no hay vino. Esta entonces fue la oportunidad para ver cómo Jesús tiene el poder de transformar una situación. La oportunidad para que Dios sea glorificado a través de un milagro. No tengo esto, no tengo aquello. Entonces, ¿cuál, hermano y hermana, es el remedio? Dobla tus rodillas delante de Dios. Clamemos a Dios de todo corazón para que transforme la situación. ¿Qué dice el Salmo 34 del 17 al 19? Él dice, claman los justos y el Señor, Yahvé nuestro Dios, nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón, dice la palabra de Dios, y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué más dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Dios siempre tiene algo para ti. Dios quiere lo mejor para ti, pero también Dios quiere que tú aprendas a confiar en que Él puede transformar las cosas. Dios tiene el poder para transformar tu vida, convertir tu calamidad en victoria. Dios siempre tiene para sus hijos la salida del problema. En el momento uno no entiende por qué están pasando las cosas. Aún los hijos y las hijas de Dios entran en ciertas dudas. ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Pero si clamamos a Dios de todo corazón, pero de todo corazón, Él va a transformar nuestra necesidad en bendición. La bendición llegará en sus momentos. Los expertos quedan asombrados, como pasó con el maestresala. La gente se asombra y se queda perpleja y no entiende qué ha pasado. Pero nosotros lo entendemos porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos revela. Nadie puede seguir siendo esa tinaja de piedra ahí, conteniendo otra cosa. Nosotros podemos ser personas conteniendo el poder del Espíritu de Dios. Nadie puede seguir siendo el mismo corazón de piedra. Por eso, amigo y amiga, entrégale tu vida al Señor, entrega tu corazón a Jesucristo. Pon ahí todos tus razonamientos a sus pies y Él irá aclarando todas tus dudas. En Proverbios, ¿qué dice Proverbios capítulo 23, verso 26? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Dios cuidará de ti. Sigamos adelante con la ayuda del Señor y vamos a ver, tal y como lo dice el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, hermano y hermana, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre va a estar ahí multiplicando la ayuda para que nosotros podamos seguir adelante. Dale tu corazón al Señor y vas a ver cómo todo va a ser transformado. No te digo que te conviertas en un religioso más, solo que te invito a seguir a Jesucristo de todo corazón y tu vida será totalmente transformada. Vamos a orar. Nuestro Padre eterno celestial, en esta hora te suplico por la persona que está viendo, Señor, este video, que tú la bendigas, que tú la guardes y que no le falte absolutamente nada, sino, Señor, que tú le proveas todo lo necesario. Que después de todas esas situaciones y necesidades, sabemos que los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y que tu bendición llega en el momento oportuno. Podemos decir, ya no hay esto, ya no hay aquello, pero tú, Señor, puedes convertir ese momento difícil a una bendición muy grande. Confiamos en ti, depositamos nuestra fe en ti y te damos gracias por esto.